Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Hoy vamos a hablar de la representación densa de documentos. Estos son los contenidos de la lección. Empezaremos por una introducción a la representación densa. Después veremos cómo se aprenden esas representaciones densas y las operaciones que se pueden realizar con esas representaciones densas. A continuación, veremos qué aplicaciones tiene la representación densa de documentos y concluiremos con un resumen de esta lección. Pasamos entonces a la introducción. Los algoritmos de aprendizaje máquina que se emplean en procesamiento del lenguaje natural solo procesan vectores de números reales, es decir, no aceptan habitualmente como entrada directamente las palabras o caracteres del texto. Por lo tanto, hay que traducir el texto a vectores de números reales. Las representaciones dispersas que existen, como la binaria, la TF y la TF-IDF, tienen importantes inconvenientes. Por un lado, la dimensión de los vectores representantes es excesiva, lo cual provoca que los algoritmos de aprendizaje funcionen incorrectamente y de una manera bastante lenta. Y por otro lado, estos vectores dispersos contienen información redundante que no es útil. Frente a esto, y para evitar estos inconvenientes, existen representaciones densas de la información textual, que vamos a estudiar en esta lección, y que están formadas por vectores que tienen una menor dimensionalidad y menor redundancia. Serían entonces representaciones más compactas de la información textual. Estas representaciones densas no se basan en criterios heurísticos, es decir, no han sido diseñadas por humanos, como ocurre con las representaciones dispersas, que sí son diseñadas a mano por seres humanos, sino que se aprenden directamente de los datos por parte de las redes neuronales artificiales, para que sean óptimas para la tarea que se quiere realizar. Vamos a ver entonces cómo se aprenden estas representaciones densas. Para aprender representaciones densas de las palabras, en procesamiento del lenguaje natural se utiliza aprendizaje no supervisado. Esto quiere decir que no existe ningún supervisor que indique cuál es la salida deseada para una determinada entrada. Habitualmente, para este propósito, se utilizan redes profundas prealimentadas, de tal manera que la salida deseada se genera automáticamente porque viene del propio texto que se toma para el entrenamiento. Esto implica que no es necesario un supervisor humano que proporcione estas salidas deseadas, sino que se pueden calcular automáticamente por parte del algoritmo de entrenamiento. El objetivo es que la red neuronal aprenda el significado de las palabras y lo codifique en un vector sin necesidad de supervisión. Para ello, se le pide a la red que resuelva un problema auxiliar que viene a ser alguna de estas tareas no supervisadas. Puede cogerse y, dada una secuencia de palabras, pedirle a la red que prediga cuál es la siguiente palabra. También, dada una secuencia de palabras antes y después de una palabra, pedirle a la red que prediga la palabra de en medio, la palabra que falta. Y por último, dada una palabra, se pueden predecir o se le puede pedir a la red que prediga palabras que aparezcan dentro de una ventana formada por las palabras más próximas a la palabra dada, independientemente de la posición en la que aparezcan esas palabras dentro de la ventana. Aquí tenemos un diagrama que nos indica cómo se puede pedir a una red neuronal profunda prealimentada que resuelva un problema no supervisado que nos va a dar lugar a una representación densa. En este caso, le suministraríamos a la red varias palabras antes y después de una palabra y pedimos a la red que prediga cuál es la palabra que falta, la palabra que hay en medio, que
en la oración de arriba, que sería la oración que se le pasa como entrada a la red neuronal, aparece como puntos suspensivos. Nosotros entonces queremos que la red prediga que la palabra que falta es hora. Al pedirle a la red que resuelva este tipo de tareas, la estamos forzando a aprender una representación compacta, densa, del significado de las palabras. Una vez se ha conseguido entrenar la red, se puede utilizar esta red para codificar cada palabra del vocabulario en un vector de números reales de dimensión reducida, que es la representación densa de esa palabra. Vamos a ver entonces qué operaciones se pueden realizar con los vectores de representación densa. Vamos a llamar v de w al vector denso, al vector de números reales asociado a una palabra w. De tal manera que cada componente del vector se asocia con una dimensión de significado específica de esa palabra w. Es posible realizar operaciones con estos vectores densos de tal manera que esas operaciones entre vectores tienen sentido semánticamente. Por otro lado, existen representaciones ya precalculadas y disponibles para ser descargadas de Internet para su uso público y gratuito, como por ejemplo la representación Word2Vec, que aparece en esa URL que indicamos. Vamos a ver entonces un ejemplo de las operaciones que se pueden hacer con vectores de representación densa. Semánticamente podemos entender que Betis es a Sevilla como Osasuna es a Pamplona, porque el Betis es un equipo de fútbol radicado en Sevilla y el Osasuna es otro equipo de fútbol radicado en Pamplona. Resulta entonces que si codificamos las palabras Betis, Sevilla, Osasuna y Pamplona mediante sus vectores de representación densa, se da la circunstancia de que al restarle al vector del Betis el vector de Sevilla, el resultado, el vector diferencia que se obtiene es similar, aproximadamente igual, en términos de vector, al vector diferencia que se obtiene si restamos al vector de Osasuna el vector de Pamplona. Así pues, como vemos en el diagrama, los vectores diferencia son similares. Podemos ver entonces que estas diferencias vectoriales tienen sentido semánticamente, debido a que esos vectores codifican el significado de estas palabras. Otro tipo de operaciones que se pueden hacer entre vectores que hacen representaciones densas de las palabras es la diferencia entre el vector de una palabra en singular y la correspondiente palabra en plural. Se da la circunstancia de que el vector diferencia suele ser parecido sea cual sea la palabra. También se observa que lugares alejados geográficamente tienen vectores muy distintos y viceversa. Lugares cercanos geográficamente tienen vectores similares. Así pues, se puede observar que, como aparece en las ecuaciones, las diferencias entre la versión en singular y plural de una misma palabra suelen ser similares, las distancias geográficas suelen correlacionarse con las distancias entre los vectores densos que las representan, e incluso al final podemos observar que si restamos al vector que representa la palabra rey al vector que representa la palabra hombre, el resultado, el vector diferencia, es similar al vector que codifica la palabra reina menos el vector que codifica a la palabra mujer. Podemos ver entonces que con estas diferencias vectoriales se pueden establecer relaciones semánticas entre las palabras. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones de la representación densa de documentos. La distancia geométrica entre vectores densos nos va a dar una medida cuantitativa de la diferencia semántica entre las palabras. Se pueden buscar sinónimos de una palabra hallando los vectores más próximos al vector que representa a esa palabra.
porque los vectores que son las palabras que son sinónimas de otra van a estar representadas por vectores que están cerca del vector original dentro del espacio de todos los vectores. Por otro lado, dada una lista de palabras, se puede hallar una de ellas que no está relacionada semánticamente con las demás. Eso se podrá hacer viendo cuál es el vector de entre los vectores que representan a esa lista de palabras que no está cerca del resto de los vectores que representan a las demás palabras. Y dada una lista de palabras, se pueden buscar otras que estén relacionadas con las de la lista. Eso se hará buscando vectores que estén cerca de los vectores que codifican a las palabras de esa lista. Los vectores densos tienen unos pocos cientos de componentes, con lo cual no pueden visualizarse directamente, puesto que solo podemos visualizar vectores de 2 o 3 componentes. Existen técnicas de reducción de la dimensionalidad, como el análisis de componentes principales o Principal Components Analysis, PCA, en inglés, que pueden reducir los vectores a 2 o 3 dimensiones de tal manera que se puedan visualizar en pantalla. De esta manera se pueden hacer gráficas en las que cada punto representa una palabra y las palabras próximas en ese espacio vectorial están relacionadas semánticamente. Podemos ampliar el concepto de representación de palabras a la representación de oraciones, párrafos o incluso documentos enteros. En este caso, para hacer el entrenamiento, no solo se consideran como entradas las palabras cercanas a la que hay que predecir, sino la oración, el párrafo o el documento. Una vez se entrena la red, se puede emplear para codificar cada oración, párrafo o documento en un vector denso. Una vez se han obtenido estos vectores, se pueden usar para buscar las oraciones, párrafos o documentos más similares a uno dado. Y también se pueden usar para descubrir grupos o clases de oraciones, párrafos o documentos en virtud de su contenido, es decir, en virtud de su similitud semántica medida como distancia geométrica entre sus vectores representantes. Aquí podemos observar un ejemplo de visualización de la codificación densa Word2Vec que estuvimos comentando anteriormente. A la derecha podemos observar que hay palabras que codifican a diversos personajes históricos del Imperio Romano que, como podemos ver, se codifican cerca unos de otros. Y sin embargo, a la izquierda, una palabra que no tiene nada que ver con ellos, como dynamic, aparece mucho más lejos. Esta es entonces la virtud de la representación densa, que nos permite crear o aprender, mejor dicho, un espacio vectorial en el que las relaciones geométricas, las distancias geométricas se corresponden con similitudes en el contenido semántico, en el significado de las palabras que estamos codificando. Procedemos entonces a hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Mediante redes neuronales profundas podemos aprender representaciones de las palabras de un corpus mediante vectores densos de dimensión reducida, como contraste con respecto a los vectores dispersos que tienen una dimensión más alta. La distancia geométrica entre vectores representa una medida cuantitativa de la diferencia entre los significados de las palabras que representan. Es decir, los vectores más cercanos se corresponden con palabras que tienen significados más similares. Las aplicaciones de esta representación densa incluyen la búsqueda semántica de palabras y la búsqueda y clasificación de documentos según su contenido semántico. Esto es todo. Muchas gracias.